Bueno, un saludo una vez más. Ha pasado algo de tiempo desde la última publicación nueva, ya que por solicitud de algunos fieles eh, que no hablan español, empecé a ponerle subtítulos en inglés a los videos que ya se habían hecho y pues hice el primero hasta ahora, pero es un trabajo dispendioso. Afortunadamente hay muchas herramientas que ayudan. Eh, Quiero presentar este video que hace rato lo tengo que prepararlo, pero pues siempre me gusta hacer una hora de introducción, eh, que es acerca del estado de necesidad. Eh, es un tema supremamente importante, es tratado un poco más técnicamente, ya van a ver a qué me refiero por parte del padre Rafael, pero me parece que es la forma más adecuada para trabajar algo como tan que requiere una atención tan especial de ciertos detalles específicos que permiten o aprobar o desaprobar muchas cosas dentro de la condición actual en la que nos encontramos en la iglesia. Por ejemplo, la condición actual del Papa, de la jerarquía, de los sacerdotes que están cuidando la tradición, de los grupos que se, digamos, que se hacen tradicionalistas o son tradicionalistas, eh, de aquellas cosas que se afirman en el tradicionalismo porque pues se cree o parece que es la forma correcta de aplicar digamos, o de entender la situación actual de la iglesia. Entonces, me parece muy importante, eh, eh, es de ponerle mucho cuidado las aclaraciones que hace. En principio es acerca del estado de necesidad y luego el por qué los sacramentos del novus sordo son dudosos. Son como los dos temas que se tratan en este video, pero se complementan bastante bien. Es de manera muy general. Entonces, invito muy especialmente a que le pongan mucho cuidado. Son tres circunstancias en las cuales eh, básicamente no estamos obligados a cumplir las leyes de la iglesia, pero para que cada una, o sea, en cada uno de los tres casos en los que no estamos obligados a cumplir la ley de la iglesia, hay tres condiciones. Entonces es muy importante entender eso y sí, y poderlo aterrizar prácticamente a cada situación de nuestras vidas. Entonces espero con esto dar una introducción que en algo les ayude a estar atentos a qué van a encontrar en este video. Seguramente habrá que devolverse y ver otro poco para entenderlo un poco mejor, pero creo que es una información muy muy interesante para saber cómo enfrentar las situaciones de estos tiempos actuales. Bueno, los dejo con el padre Rafael. Muy bien, esta plática es para Fernando y todos los oblatos, todos los que nos escuchan. Y esta plática la quiero hacer antes de entrar en los sacramentos. Vamos a analizar los sacramentos, los problemas que hay con los sacramentos modernos. Estos son dos temas que quiero hablar hoy, antes de ese tema, que es bastante importante. Primero, lo que es el estado de necesidad en la iglesia. Y segundo, de por qué uno puede dudar de los sacramentos modernos, ¿no? Pero primero vamos al estado de necesidad. Bien, entonces, como no sabemos, la disciplina en la Iglesia Católica está regida por el Código de Derecho Canónico. Entonces vamos a usar como referencia el Código de San Pío X, el que dejó San Pío X y Benedicto XV, editado en 1917. Es el último código 100% católico. Entonces, como hemos estado hablando de que hay apostasía, que hay crisis en la iglesia, que la gente quiere soluciones y cómo hacer para
para vivir en la Iglesia Católica sin cometer pecados, sin cometer delitos, para seguir obteniendo la gracia de Dios, sin ser sedevacantistas tampoco. Entonces, Monseñor Lefebvre invocó el estado de necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Como la autoridad entra en apostasía, no podemos obedecerlos. Entonces, ¿a quién obedece uno? ¿O qué justifica, qué ley justifica que uno no obedezca a estas autoridades que están en apostasía? Entonces, se llama estado de necesidad que la Iglesia Católica en sus leyes justifica cuando hay apostasía para que un sacerdote pueda seguir teniendo jurisdicción de suplencia y dar sacramentos, casar y predicar en nombre de la Iglesia, ¿sí? En nombre de Cristo. Entonces, el estado de necesidad es importantísimo ver en qué consiste, ¿sí? Porque entonces no podemos obedecer a las autoridades hasta que no se conviertan, porque están en apostasía. Y si uno las obedece, uno coopera por comisión o omisión con las autoridades que están destruyendo la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo justifica uno por las leyes que uno puede seguir dando sacramentos sin permiso de los obispos o sin el permiso del Papa actual? Porque están destruyendo, entonces no podemos pedir permiso a ellos porque ellos están destruyendo la Iglesia Católica. No están siguiendo los intereses de Cristo, la gloria de Cristo, la voluntad de Cristo. Entonces no podemos ponernos a obedecerlos porque estaremos destruyendo la Iglesia Católica, siguiendo el camino que están siguiendo ellos, que es de apostasía. Entonces, el Código Canónico de 1917, 2205, es el que habla cuando podemos decir que no faltamos a las leyes eclesiásticas. O sea, cuando podemos decir no cometo pecado y puedo desobedecer en apariencia, pero real obediencia a Dios. ¿Cuándo puedo desobedecer una ley eclesiástica? ¿Sí? Invocando estado de necesidad. O sea, ¿cuándo puedo no ser responsable de una ley, o sea, no seguir una ley eclesiástica? ¿En qué ley dice eso? O cómo dice la ley de la Iglesia que me justifica no seguir un estado de necesidad y no obedecer las leyes de la Iglesia de hoy en día, las autoridades de hoy en día? Entonces son tres motivos que justifican desobedecer una ley eclesiástica. Cuando hay un miedo grave o relativo, es en el artículo 2, en el versículo 2 del Código 2205. Entonces en el artículo 2 dice, por miedo grave o relativo, uno está obligado a una ley eclesiástica. Sí, aquí puede ser, por ejemplo, sí, imagínense que hay un terremoto y hay problemas, hay posibilidades de derrumbes, y la misa que yo tengo que ir queda a 1 kilómetro, pero puede haber derrumbes o puede haber ladrones en el camino. Ese miedo me justifica de no ir a misa, por ejemplo, ¿no? Un miedo grave. Ahora, el segundo motivo es la necesidad. Justifica de que uno no esté obligado a seguir una ley eclesiástica, que es el caso de la apostasía de hoy en día. Por la necesidad de salvar mi alma, salvar las almas de mi familia, de mis amigos, de la gente, de no recomendar ir a la misa nueva, ni ir a la autoridad eclesiástica por consejos, ni por confesiones, ni para escucharlos predicar, porque no tienen la fe católica. Es una necesidad por mi alma y por la gloria de Dios, de que no me obliga, por la apostasía actual, seguir las leyes de la Iglesia. Y por incomodidad grave, ¿sí? Cuando uno está enfermo. Pues no, en ese momento no puede, no está obligado, ¿sí? Entonces, por esos tres motivos uno puede invocar estado de necesidad para no seguir una ley eclesiástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación de las almas, ¿sí?, está por encima de la ley. Es la ley máxima, digamos. Es la ley máxima de la salvación de las almas. Y como dijo Jesucristo,
el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí? O sea, el santificar el domingo, en nuestro caso, depende de que sea para mi salvación, o sea, que me ayude a mi salvación. Si hay uno de estos tres motivos, por ejemplo, no me obliga a ir a misa el domingo, por ejemplo. Es una ley eclesiástica ir a misa el domingo. La ley divina es santificar el domingo, eso estamos obligados a hacerlo siempre. Siempre. Enfermo o en necesidad o incomodidad grave, uno tiene que santificar el domingo siempre. No trabajando y santificando el domingo. La ley eclesiástica es ir a misa los domingos. Entonces, uno puede invocar entonces estado de necesidad y no seguir la ley eclesiástica, pero hay tres condiciones, que es que el acto que voy a hacer no sea intrínsecamente malo. Intrínsecamente malo son, por ejemplo, en los mandamientos, cuando se dice no matarás al inocente, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. Esos son actos intrínsecamente malos, que siempre son malos. Mentir, matar al inocente, falsos testimonios, siempre va a ser intrínsecamente malo. Por ejemplo, yo no puedo decir que porque me van a matar, tengo la necesidad de mentir porque me van a matar, no puedo. Que tengo mucho miedo porque me van a matar o voy a perder mi casa si no digo una mentira o si no hago un aborto. No se justifica de ninguna manera, ¿no? Es intrínsecamente malo el aborto, la mentira, todo eso. Entonces uno no puede invocar el estado de necesidad si el acto es intrínsecamente malo. Esto lo dice el código, ¿no? El código 2205. El segundo motivo por el cual uno no puede invocar estado de necesidad o miedo grave o incomodidad grave es cuando el acto es en menosprecio de la fe. San Benito diría que es en menosprecio de la Santa Regla. O sea, uno no puede disminuir la fe, es que la fe está por encima de todo. Porque sin la fe no se puede salvar, uno no puede agradar a Dios. Es lo que pasa con los ecumenistas, que digan, para que mi hermano no se ofenda, voy a ocultar que soy católico, no sé la señal de la cruz, por ejemplo. No se puede. Es el menosprecio de la fe. O sea, uno no puede disminuir la fe o comprometer la fe, ¿sí? De ninguna manera. No puede invocar de ninguna manera, no puede haber ningún motivo cuando es en menosprecio o en detrimento de la fe. La fe siempre y con mi vida y a cualquier costo tengo que defenderla. Es lo que la gente no hace hoy en día. Por ejemplo, aquí en este problema caen todos aquellos que son grupos conservadores, tradicionalistas, pero que están en complicidad con Roma, ¿no? Que dicen, voy a esconder, no voy a estar en silencio en los problemas de la fe de mis pastores, porque tengo una gran necesidad, una gran incomodidad de que me pueden perseguir, me pueden quitar mi priorato, mis honores o mi apostolado. O me pueden quitar mis sacramentos. Tengo mucho miedo, no. Entonces, voy a afectar mi fe porque tengo mucho miedo, tengo necesidad, es una incomodidad muy grave lo que puede pasarme, no se puede. Y el tercer motivo por el cual no se puede invocar ninguna de estas tres razones para no cumplir una ley de la Iglesia es que no sea un acto que menosprecie la autoridad eclesiástica. Esto es importantísimo. De hecho, esto es lo que hace que los sedavacantistas no puedan invocar el estado de necesidad. Porque ellos menosprecian la autoridad, de hecho la quitan, no rezan por ellos. Sino que la autoridad solamente puede declarar que no hay Dios mismo. Solamente Dios puede asegurar que sí hay o no hay por una autoridad divina. Entonces quitarlo o decir que no es papa, eso es menospreciar las autoridades. ¿Sí?
Esto es gravísimo porque precisamente como la autoridad es la fuente de la unidad, lo que Dios usa para unificarnos en Él, a través de Él, por autoridad del superior. Precisamente por eso uno no puede invocar nada de esto cuando algo va contra la autoridad. No puede decir, tengo mucho miedo, entonces no es mi superior o no es mi padre en este momento. No puede ser mi padre porque tengo mucho miedo. O no voy a obedecer, no voy a considerar a mi superior porque tengo una gran necesidad en este momento. O tengo una incomodidad muy grave. No voy a considerar superior a esa persona en este momento. ¿No? Solamente que fuera pecado, como les digo. Uno no obedece a la autoridad solamente cuando es pecado, ¿no? Pero uno no la menosprecia. Menospreciar es quitar la autoridad y decir que estos tres motivos están por encima de la autoridad. Y poner un motivo grave, humano, por encima de algo divino. Precisamente la fe es divina, algo intrínsecamente malo es la ley de Dios divina, la autoridad es algo divino, por eso es que estos tres motivos por esos tres motivos no se puede invocar ninguno de estos tres razones para no seguir una ley eclesiástica. Y esto se aplica para la regla de San Benito también. Pues que, por ejemplo, los extravagantistas que quitan la autoridad sin esperar a que en el futuro una autoridad divina diga si ese papa es o no es, o si fue excomulgado, eso va a ser en el futuro. Simplemente no obedecen, pero no pueden despreciarla. Es por eso que los extravagantistas se meten en un problema grave. Porque entonces, al despreciar la autoridad, al quitarla, y no rezar ni siquiera por ella, entonces ellos no pueden usar el estado de necesidad. No pueden dar sacramentos entonces. Sin permiso. Entonces no están entonces en estado ordinario, porque está en apostasía la jerarquía. Pero tampoco están en estado de necesidad extraordinario, porque desprecian la autoridad. Entonces bloquean las gracias. Es algo tremendo, ¿eh? Por eso mostrarle Febre en toda su sabiduría, él no quiso quitar la autoridad. Él suspendió juicio. Dijo, es que eso no me corresponde a mí dar juicios si eso no papa. No tengo la autoridad. Y es que él conocía muy a fondo precisamente la teología católica. Ahora, el otro tema que quería hablar, aparte de este, rápido también, es que los sacramentos del nuevo sordo los ponemos en duda, ¿sí? Porque estos sacramentos del nuevo sordo rompen, hay ruptura de esos sacramentos con lo que se hizo por 20 siglos en esos sacramentos. Hay ruptura. Y como la autoridad actual, ¿sí?, no tiene la fe y está en apostasía, no podemos confiar en que ellos nos están dando algo católico. Hasta que un papa convertido o católico nos diga si sí o no se puede confiar en los sacramentos. Mientras tanto no los usamos. ¿Sí? Pero el otro extremo es decir que esos sacramentos podemos confiar en ellos. Tampoco. Porque como esa autoridad no es católica, entonces no podemos usar esos sacramentos. ¿Qué es lo que hacen muchos grupos, entre comillas, conservadores? Que confían en el nuevo rito de ordenación sacerdotal, que confían en cosas de la nueva misa, que confían en los nuevos ritos de consagración episcopal o de confirmación, o inclusive en la doctrina de los sacerdotes sin haber estudiado Santo Tomás de Aquino y haber estudiado la formación escolástica. O sea, no se puede ir a los dos extremos. Decir que todos los sacramentos son inválidos será un extremo, porque no somos el Papa para decir eso. Simplemente dudamos de ellos porque están en ruptura con los sacramentos que nos dieron los apóstoles y con lo que la tradición hizo por 20 siglos. Pero tampoco podemos aceptar ninguno de esos elementos como válidos o legítimos, ¿sí? Porque esos elementos fueron dados por una jerarquía que está en apostasía. Pues por un lado, sí, uno rechaza
el sedevacantismo, pero por otro lado uno rechaza todos los elementos modernistas que se han infiltrado en la iglesia. Por eso uno no acepta sacerdotes que digan la misa tridentina si no han sido reordinados por el rito antiguo. No puede aceptar eso. Porque eso sería aceptar cosas modernistas sin haber habido todavía un papa católico que ratifique si sí o no podemos seguir esos ritos nuevos, modernos. Mientras tanto hay que suspenderlos, quitarlos, no podemos usarlos. Esa fue la cuestión de Monseñor Lefebvre, que suspendió el juicio. Ni los condenamos, pero no los usamos. Los dejamos ahí. Igual con la autoridad del Papa. Ni la quitamos ni lo confirmamos. Siempre lo dejamos ahí para que un Papa futuro decida y nos diga. Mientras tanto, no lo obedecemos mientras no se convierta. En cuanto se convierta el Papa, lo obedecemos. Claro. No menospreciamos la autoridad. Por eso tenemos la posibilidad de invocar estado de necesidad. Que significa que, como dice Monseñor Castro Maya, que en estado de necesidad nuestro obispo es Jesucristo directamente. Y los obispos tradicionales que haya son auxiliares. Por eso Monseñor Castro Maya decía que los sacerdotes en estado de necesidad tienen prerrogativas de obispo. O sea, pueden hacer todas las cosas con los permisos que tendrían de los obispos, siempre y cuando el poder sacerdotal lo pueda realizar, como son confirmaciones. Uno puede realizar confirmaciones de los sacerdotes en este estado de necesidad, consagrar cálices, consagrar iglesias, consagrar vírgenes, fundar monasterios, por ejemplo, perdonar en la confesión el pecado de aborto, pecados reservados a los obispos, lo puede hacer un sacerdote en estado de necesidad. ¿Sí? Porque la iglesia nos da el permiso. Porque el obispo en este momento directo en estado de necesidad es Jesucristo. Sí. Nos hacemos todos pastores de la iglesia en este momento, pero no con jurisdicción, sino de suplencia. ¿Qué significa? Caso por caso podemos ayudar a la gente de acuerdo a las necesidades de los fieles, de los laicos, y que vengan a nosotros pidiendo sacramentos, pidiendo enseñanzas, pidiendo la palabra de Dios o los poderes sacerdotales. Uno se los da porque la jerarquía está en apostasía y no pueden ir a ellos porque perderían la fe, porque ayudarían a destruir la iglesia. Entonces este es el tema que quería dejar claro con Fernando y todos los oblatos antes de empezar con el siguiente sacramento, que va a ser el bautizo. Vamos a analizar los sacramentos del bautizo, del novus sordo y el sacramento del bautismo antiguo, católico. Bueno, aquí le dejamos por ahora.